tal? Buen día. Espero que estén disfrutando de todas nuestras actividades a lo largo de esta semana. Y hoy concretamente, pues de plácemes también, porque este día vamos a tener la interesante charla con alguien que para este festival ha sido referente desde sus inicios, el doctor Jico Vega. Y este día él nos va a hablar de la conservación de las aves migratorias y sus retos ante el COVID. ¿Por qué insistir en el tema del COVID? Bueno, pues es que este bicho, como ellos le llaman, ¿no? Nos ha tenido durante todo este año precisamente trabajando para poder traer con ustedes esta 17 emisión de nuestro proyecto Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Yo me voy a permitir hacer como un breve recuento de la importancia de su trayectoria, porque ustedes han de saber es mucho más larga de lo que yo voy a decir, pero sí es importante que sepamos quién es el doctor Jico Vega, qué ha hecho a lo largo de su larguísima experiencia este joven doctor, porque aunque ustedes no lo crean, es bastante joven y es interesante toda su trayectoria. Él es egresado de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en 1985 para posteriormente cursar estudios de posgrado en la East Stroudsburg University en manejo y conservación de fauna silvestre en 1993. Además, realizó otra maestría en 1995 en planeación ecológica en la University of Pennsylvania. Posteriormente, en el 2008, terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Extremadura, en España, con mención honorífica cum laude, con la tesis denominada Análisis de los problemas de conservación de las especies de aves acuáticas en ecosistemas costeros de Sinaloa, México. Ha impartido cursos y charlas sobre conservación y manejo de aves en la Universidad de Cornell, Universidad de la Patagonia Austral en Argentina. Fue profesor de la cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Culiacán. En el ámbito de la conservación ha sido promotor y director de Pronatura Noroeste en Sinaloa del 2001 al 2007, para después integrarse como subdirector de la Red Hemisférica de Aves Playeras del 2007 al 2010, donde impulsó los planes de conservación de aves playeras para el noroeste de México y la Patagonia Austral, además de la designación de más de 15 nuevos sitios en esta red en países como Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Argentina y México. Promotor de la creación del grupo de investigadores denominado Grupo de Aves del Noroeste. Ha trabajado como consultor con instituciones diversas como consultor independiente en Manomet Center for Conservation Sciences, de Lucille and Packard Foundation, de Ramsar Convention, de Mitsubishi Foundation, CONAM, CONAFOR, etcétera. Adicionalmente, fue subsecretario de Medio Ambiente y Ecología de Sinaloa los primeros 2 años de la actual administración y director de Investigación y Desarrollo en el Centro de Ciencias de Sinaloa en la administración anterior. Fue consejero, de nuevo, por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras de la Iniciativa Internacional para la Conservación de las Especies Migratorias en las Américas del 2008 al 2010. Representante de México en la misma Red Hemisférica de Aves Playeras del 2005 al 2007, del Consejo para la Conservación de Aves Acuáticas de las Américas del mismo 2005 al 2008, en la Iniciativa Internacional para la Conservación de Aves Migratorias del Delta del Río Cooper y del Sonoran Joint Venture, Iniciativa para la Conservación de las Aves del Noroeste de México. Sus trabajos en la conservación de las aves playeras le sirvieron para ser el primer mexicano en recibir el premio Pablo Canevari en 2004 y ha recibido en 4 ocasiones el premio Winds Across the Americas en el 2002, 2005, 2013 y 2015 por el Servicio Forestal de los Estados Unidos por sus diversas aportaciones a la conservación de las aves playeras.
Es coautor de diversas publicaciones científicas y capítulos de libros para la conservación de especies migratorias. Actualmente es el director general de la empresa Asesores Ambientales vinculados a empresas sustentables, en donde realiza diversas consultorías ambientales. Como pueden ver, toda una experiencia y, por supuesto, este proyecto se congratula de tenerlo desde hace muchísimos años colaborando con nosotros. Le paso el uso de la voz al doctor Jico Vega. Muchas gracias, Jico, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Rosaura. Siempre es un gusto el participar en este festival. Es parte de lo que apartamos durante el mes de enero para ir a visitarlos. Y pues, si me permiten, voy a compartir la pantalla con la presentación que me comentaste que hiciera y que hago con mucho gusto. Como habíamos comentado, o como bien habías comentado, pues mi plática es la conservación de las aves migratorias y sus retos ante el COVID. Y pues antes de iniciar yo la plática, quisiera pues comentar que esta enfermedad, que se ha escrito mucha tinta sobre ella, y desafortunadamente pues es algo que es un bicho que llegó para quedarse, es un bicho que ha tenido un impacto muy significativo tanto en lo familiar, en lo social, en lo político, en lo económico, no solamente aquí en México, sino a nivel global, por ser lo que es, ¿no? Una pandemia. Y ha sido tanto el impacto que pues la gente se está reinventando, y prueba de ello es este mismo festival, ¿no? En donde pues en esta emisión todo lo estamos haciendo de una manera virtual por cuestiones de la seguridad de quienes nos acompañan o nos han acompañado, y por la seguridad de todos, ¿no? Entonces, pues son nuevas alternativas tecnológicas que tenemos que visualizar para la conservación. O sea, nos estamos inventando en esta nueva normalidad, y pues este es el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Una presentación a distancia, a diferencia de las otras 16 que tuvimos con anterioridad. Pues malo, porque siempre da gusto ver a la gente, convivir con todos ustedes, pero bueno, así estamos, y hay que adaptarnos a lo mismo, ¿no? Entonces, es por eso que cuando estábamos platicando sobre qué tema, entonces sugirió, o tú sugeriste la conservación de las aves migratorias y sus retos ante el COVID. Yo voy a separar esta charla en dos aspectos sobre lo que es, qué es lo que tenemos con esta enfermedad, si se impacta o no se impacta en las aves, si las aves pueden tener o no tener alguna relación en cuanto a esta y otras enfermedades emergentes que se le conocen en el medio, ¿no? Como nuevas pandemias o nuevas posibilidades de enfermedades, y algunas otras que ya se tienen, y cómo nosotros de una u otra manera nos hemos adaptado o nos podemos adaptar para el estudio de la migración de estos animales, ¿no? Entonces, pues de nuevo, siempre pues agradecido con ustedes, y es un honor para mí pues estar en esta edición ya 17, o sea, ya son muchos años, ya le llovió. Todavía recuerdo pues cuando teníamos menos ganas, y pues vamos a dar inicio a estas presentaciones. Espero que les guste. Ok, vamos a ver. Bueno, las enfermedades, esta pandemia que nosotros tenemos, en realidad, o el COVID-17, si nosotros la definimos desde la perspectiva biológica, pues es una zoonosis, porque fue una enfermedad
que llegó al ser humano a través de los animales, de un animal vertebrado, ¿no? Se especula que pudo haber sido a través de una especie de murciélago por allá en China. Y la definición propiamente de zoonosis, pues es la transmisión natural de una enfermedad o infección al humano por animales o vertebrados. Entonces, hay diferentes tipos de coronavirus y hay diferentes tipos de enfermedad, y sobre el transcurso de lo que es la evolución de la especie humana, pues se han tenido diferentes tipos de pandemias que han sido a través de zoonosis o han sido a través de otros medios, ¿no? Pero esto no es nuevo, no es algo nuevo. De hecho, se estima que 1.400, más o menos 1.400 enfermedades pueden ser transmitidas zoonóticamente, o sea, de mamíferos al humano. Esta transmisión de enfermedades puede ser directamente, o sea, de un mamífero al humano, o en su caso puede tener ciertos vectores, como pudiesen ser insectos, otros animales, y pueden ser en sus casos vertebrados o invertebrados, ¿no? Pero el caso es de que la zoonosis inicia con un animal vertebrado, X o Y animal, pero tiene que ser vertebrado, y estos vectores pueden ser también vertebrados o pueden ser insectos o invertebrados, ¿no? Y como había mencionado con anterioridad, pues se estima que son más o menos unos 1.400 virus los que pudiesen estar a nivel global presentes no solamente en el humano, sino en otras especies, ¿no? Que probablemente no le lleguen al humano o no le han llegado al humano, pero aquellas que han llegado, pues han tenido un impacto significativo, y si no les llegan, pueden también llegar a ciertas especies de animales domésticos que también tienen un impacto significativo, pero en este caso es en el impacto económico, ¿no? Entonces, pues el problema que nosotros tenemos y que seguimos teniendo, pues es de que el coronavirus en general, lo que ahorita estamos padeciendo, pues es algo que es difícil de controlar. ¿Por qué? Pues porque tiene mutaciones, variaciones genéticas, tiene mutaciones muy rápidos, pueden tener mutaciones muy rápidas. Algunos de ellos tienen periodos de vida relativamente cortos, otros no. Este virus, pues a nosotros nos llegó sin esperarlo, ¿no? No, de repente nos dicen por ahí en enero, parece que viene un virus de China, y ya para marzo, pues ya se había decretado como pandemia, y paulatinamente hemos estado teniendo muchos contagios con las consabidas consecuencias que todos sabemos, ¿no? Y que pudiesen a algunos habernos afectado directamente en términos familiares o económicos inclusive, ¿no? Desde la zoonosis, si nos regresamos un poco a lo que es zoonosis, este tipo de enfermedades se le ha asociado mucho también al crecimiento urbano. ¿Por qué? Porque la mancha urbana ha tendido a crecer y ocupa espacios o hábitats nuevos, algunas veces muy pegados a zonas naturales o a áreas, hábitats que no están tan perturbados, pero con el crecimiento de esta mancha urbana eventualmente conviven, y ese crecimiento urbano pues tiene un incremento en interacción con animales silvestres, porque también lo asociamos el crecimiento de la mancha urbana usualmente va acompañado con lo que se conoce como los cinturones de pobreza, y estos cinturones de pobreza pues nos obligan a la gente a que vayan a obtener proteína animal con la caza de diversas especies silvestres, ¿no? Entonces, pues yo muchas veces me pregunto, pues sí, podríamos consumir a lo mejor una liebre, consumir un venado, que es lo que tradicionalmente consumimos aquí o la gente que va a cazar, ¿no? Es lo que tradicionalmente busca. Pero pues hay veces que yo me pongo a pensar, ¿a quién se le antoja comerse un murciélago, no? Y pues bueno, a alguien, dicen que a alguien se le ocurrió, y pues ahí tenemos esta enfermedad zoonótica que está impactando, como ya lo había mencionado con anterioridad, ¿no? Entonces, asociamos pues el crecimiento urbano con un incremento en la interacción con animales silvestres,
Y esta interacción no solamente se puede dar a través de la cacería, ¿no? Sino que también de una u otra manera los animales domesticados, chivos, vacas, gallinas, pueden también tener esa interacción con estos animales silvestres porque están más cerca de estas zonas o de estos hábitats más naturales, no tan modificados. Ok, entonces, si nosotros nos vamos a lo que es el mapa de países en donde pudiésemos tener más probables zoonosis, pues en el país, en México al menos, se maneja un poquito con más posibilidades en la zona de lo que es el istmo de Tehuantepec, y las zonas coincidentemente también pues podemos decir que son las zonas más pobladas que tenemos nosotros en el país. Y si nos vamos ya a Asia, por ejemplo, pues estamos viendo que los países que son los más poblados, en este caso China, India, Pakistán, pues todos estos estamos observando que son sitios que tienen un potencial muy alto para la transmisión de estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un problema, y si nos fijamos nosotros bien en el mapa, pues todos los continentes están incluidos con potenciales problemas de zoonosis, a excepto de Australia, que al parecer pues sí puede tener, pero no en la magnitud que estamos viendo con los otros, sobre todo con el continente asiático, ¿no? Que también coincide que al menos el COVID-19 pues sale o tiene su origen en China, ¿no? En este país de esa región. Siempre, como había mencionado con anterioridad, siempre ha existido estas enfermedades zoonóticas de una u otra manera, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos observar pues una gráfica que nos habla de que en 1920 tuvimos inclusive el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, que se piensa que originó en los años 20, y aquí no hubo un hospedero, simple y sencillamente fue un primate o un orangután o alguna especie de los parientes que tenemos relacionados en África, que convivió directamente con el ser humano y surge esta enfermedad, ¿no? Y tenemos otras enfermedades como la fiebre del Nilo, que pues es transmitida a través de un vector. Y aquí podemos ver una serie de enfermedades hasta llegar a lo que se dice, a lo que es el COVID-19, ¿no? Como había mencionado yo con anterioridad, algunas enfermedades no necesariamente llegan al humano, como podemos ver la fiebre porcina, la pandémica de la diarrea de los cerdos en 1971, y el síndrome también de los puercos en el 2016, ¿no? Y la fiebre aviar, que no la veo por aquí, pero pues también la tuvimos, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos hablando de que estas enfermedades puedan llegar al humano, pero sí nos llega indirectamente por el impacto económico que puedan tener en actividades económicas propiamente dichas. Entonces, si vamos a hablar nosotros de las aves migratorias, entonces tenemos que ver estos corredores migratorios que ya están definidos, pero que con el uso de tecnologías, pues muchos mitos o muchos de estos corredores han sufrido algunas modificaciones importantes. ¿Por qué? Pues porque estos corredores se hicieron con métodos más tradicionales, vamos a decir el anillado de aves, que las podías anillar aquí en alguna parte del centro de Estados Unidos, en la parte central de Estados Unidos, y lo que esperabas con este metal era que alguien te pudiera decir allá en Argentina, oye, pues aquí me encontré una ave muerta con este número de series, ¿no? Entonces, y podías tú ya ahí decir, ok, ¿en dónde? Pues yo la anillé en el estado de Nevada y me la encontré en la Patagonia, en la Patagonia, ¿no? Entonces, bueno, pues tú ya vas uniendo toda esa información, y así es como te dan estos corredores. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, esto que históricamente nosotros hemos denominado las corredores migratorias, pues han cambiado. Pero
pero aquí lo que yo quiero estresar más que nada es el hecho de que, pues, tengamos o no tengamos nosotros una pandemia como la que estamos atravesando o que la que atravesamos, las aves pues siempre van a migrar y pueden en sus migraciones, estos periplos migratorios, pueden llevar diversas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque es una manera natural de controlar las mismas especies, o etcétera, ¿no? Entonces, puede haber, obvio, algunos animales que pueden ser asintomáticos, que solamente traen esa enfermedad, pero si tienes el contacto con algún humano, pues ya puedes tú visualizar esa zoonosis, ¿no? Esa transmisión de esa zoonosis. Entonces, ejemplos se han hecho estudios, estos estudios se hicieron, por ejemplo, esto se hizo antes de que padeciéramos esta pandemia. Es un estudio sobre la distribución de otros coronavirus en aves, y ustedes aquí en el mapa pues pueden observar que sí se tienen, y si nos vamos un poquito, pues el único, bueno, no, inclusive hasta África, ¿no? Con los estudios en Madagascar se pueden determinar, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero estresar es de que, por ejemplo, en patos se sabe que en 2 especies se han tenido estas presencia del COVID. Este estudio, por ejemplo, se hizo con heces fecales. Entonces, pero se encontraron, ¿no? Tenemos en patos, tenemos en aves playeras, tenemos en palomas, tenemos en pelícanos, en grullas, paserinas, pues todo lo que son las guacamayas y pericos, gavilanes, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un grupo importante de especies. El bagaje es considerable en el sentido de que sí se tienen, ¿no? Entonces, estas aves, pues yo seleccioné estas de este estudio que estamos viendo aquí, que fue del 2011, o sea, estamos hablando casi 18 años antes de esta, ¿no? ¿Qué 18? 8 años antes de esta pandemia. Entonces, esta especie en particular, esta garza, pues, estos son sus sitios de invernación en estas áreas. Las partes azules, pues son sitios en donde se les puede encontrar todo el año, pero estos son sus sitios de reproducción, ¿no? Entonces, sí se puede demostrar que tenemos esta conexión en esta especie. Aquí tenemos otra, que es un pato igual, ¿no? Sus áreas de distribución se pueden observar perfectamente bien. O sea, sí hay esa migración, independientemente de que tengamos nosotros un coronavirus o no, o una pandemia o no. O sea, el clima las obliga, es en la mayoría de los casos el clima y la disponibilidad de alimento es lo que obliga a los movimientos, no solamente de las aves, sino de otras especies. Y estas migraciones pueden ser algunos viajes muchísimo más largos que lo que aparentemente estamos viendo, ¿no? Pero siempre son los 2 factores que mueven, que pueden disparar el movimiento de las aves. El primero son los cambios que puede haber en los sitios de invernación o en los sitios de reproducción, perdón, para que las aves migren hacia lugares más cálidos en donde van a encontrar disponibilidad de alimento. Y cuando el clima está cambiando en estas partes a donde se migran, pues regresan a los sitios de reproducción precisamente a darle continuidad a la supervivencia de la especie en su reproducción. Entonces, ejemplos hay muchos. Le quise poner porque es una especie que es más cosmopolita, pero podemos nosotros ver que en el verano o en el invierno, más bien dicho, este pato golondrino viaja de Estados Unidos hacia las costas de Nayarit, hacia las costas de Sinaloa, hacia la parte sur de Estados Unidos, y utiliza prácticamente todo el territorio mexicano durante el invierno. Cuando las condiciones climáticas cambian, entonces tiene su movimiento migratorio hacia el norte, otra vez de regreso,
y se reproducen, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con sus parientes que se encuentran en el continente europeo y en Asia, ¿no? Entonces, tienen estos movimientos hacia el sur y posteriormente se mueven hacia el norte. Entonces, tenemos pues este flujo de aves que se mueven de norte a sur o de sur a norte, como quieras, en estos movimientos migratorios, pero también traen consigo pues estas enfermedades que si llegan a cruzarse o si tienen la posibilidad de las condiciones adecuadas para desarrollarse, pues se pueden desarrollar y pueden causar problemas fuertes como el que estamos viendo. En este caso son especies migratorias, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchas veces, independientemente si son o no son migratorias, como aquí tienes un par de pericos, pues estas aves las enjaulamos y cuando nosotros las enjaulamos de su medio silvestre a ponerlas en cualquier tipo de rejas para el disfrute, vamos a ponerle entre comillas, de estas aves ahí, pues también llevan estos virus a estas jaulas y aquí tú convives con ellas un poco más, de manera más estrecha. ¿Por qué? Pues porque le tienes que dar alimento, porque le tienes que limpiar pues el agua, las heces, mantener limpia esa jaula. Y ahí estás teniendo todo un contacto, lo quieras o no lo quieras, con una posible contaminación por algún virus que pudiese tener, ¿no? Hay que entender que todos los animales tenemos virus como tal, bacterias, y si vuelven, valga la redundancia otra vez con el mismo, si se encuentran las condiciones adecuadas y el virus puede sobrevivir en la especie humana, pues entonces se pueden dar estos contagios. O en su caso, no estamos hablando solamente de que pudiese ser con el humano, ¿no? Si un vector, como puede ser el caso de algún invertebrado o vertebrado, se contagia y ese a su vez lleva el virus de una manera sintomática y algún animal silvestre o algún animal domesticado de los que nosotros manejamos, pues puede contraer esta enfermedad y probablemente inclusive pues nos pueda a nosotros también ser causal de una enfermedad. Entonces tenemos que aprender a tratar de convivir con especies domesticadas que pudiesen ser también posibles transmisoras de enfermedades zoonóticas. Bueno, entonces, ¿cómo es el camino al contagio? Pues aquí es lo que estábamos nosotros hablando, puede ser cualquiera de estos mamíferos. Aquí tenemos estos mamíferos, después tenemos los diferentes vectores, garrapatas, chinches, zancudos, que usualmente son invertebrados, y estos pueden a su vez picar a estos animales domésticos. El virus continúa hacia lo que es a una amplificación en humanos. Entonces, así es como ya tenemos esta ola que se va dando de contagios, o en su caso también puede ser un contagio directo, ¿no? De estos vertebrados directamente al humano. ¿Qué se da? No estamos hablando de que nosotros, pues aquí no tenemos familiares cercanos como los primates o los orangutanes, pero sí sabemos de que en estados en el sur, pues hay gente que utiliza a algunos monos como mascotas, ¿no? Entonces son portadores potenciales de virus que pueden eventualmente, si son compatibles, pues infectar al humano. Por ejemplo, es la influencia aviar. Es muy raro el contagio que se pueda tener en humanos, pero se da a través de especies silvestres, de aves acuáticas silvestres a nivel global. Llegan a infectar las piaras, no las piaras, esas sí son, ¿no? Bueno, llegan a infectar estos lugares en donde puedes tú tener gallinas, concentración de gallinas, altas concentraciones. Entonces, tienes aquí una serie de eventos negativos, una enfermedad que te puede causar
pues un problema severo en lo que es esta actividad de la avicultura, ¿no? De las aves domésticas. Entonces, y pudieses tener un contacto con el humano, pero la realidad es que es muy raro. Pero esto sí te puede causar prácticamente que todos los gallineros o alguna engorda de gallinas o de granjas ponedoras de huevo, pues desaparezcan, ¿no? Entonces aquí es un impacto económico el que tenemos, pero si se fijan, pues es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer para evitar el contagio, pues es lo mismo, ¿no? Usar máscaras cubrebocas, tener la higiene adecuada y evitar pues el contagio a través de la conjuntivitis. ¿Y cuáles son los síntomas que puedes tener? Pues son muy parecidos a los que ya estamos sabiendo que puede causar el COVID-19, ¿no? Entonces, sí tenemos este potencial de contagio de esta manera, ¿no? Ahora, ¿cómo impacta los estudios y los trabajos de investigación? Casi siempre, este es un equipo de trabajo con el que me tocó participar, Lorenzo, Isaín, Manuel y Elsa. Entonces, tú te vas, aquí se atrapó a un ostrero americano, la idea era ponerle un transmisor satelital, pero pues, o sea, atrapas el animal, no voy a decir cuál de los cuatro, pero uno de ellos le dio un beso del gusto que traía por haber agarrado a este animal. Entonces, pero ahí tienes una convivencia directa con una especie silvestre. Y aquí, pues, obvio, hay que recalcar que esta foto no fue tomada durante la pandemia, pero esto es lo que tiendes a hacer, ¿no? Aquí lo que tú tienes que buscar es que tu equipo o las personas con las que tú estés trabajando, pues, en el caso de esta pandemia que nosotros tuvimos, pues, tener la confianza y sobre todo la responsabilidad para cuidarte, ¿no? En el caso de nosotros, pues el equipo se mantuvo unido durante todo el proceso de la cuarentena y más. Y sabíamos nosotros que pues éramos como una familia, se estaba conviviendo entre ellos. Si salían juntos, entonces, y cuando se salía al campo, pues eran siempre los mismos, ¿no? Pero forzosamente en trabajos de investigación, muchas veces pues tienes que ir acompañado de otras personas, inclusive por cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, no puedes ir tú solo al campo porque puede pasar algo y siempre lo saludable es que vayan al menos dos, ¿no? Y esto es común, ¿no? Tú puedes observar diferentes fotos y se manejan de esa manera. Entonces, para el estudio de las migraciones, nosotros utilizamos, o se han utilizado a través del tiempo, diferentes tecnologías que van asociadas al desarrollo de las mismas tecnologías y se consideran muchos aspectos en el uso de las tecnologías y va a depender, por ejemplo, para la aplicación de tecnologías de seguimiento de aves, pues entre otras cosas, depende del peso, ¿no? Porque tienes que llevar una correlación entre el tamaño del peso y lo que te pesa en gramos el satélite o el aditamiento que tú le estás poniendo, ¿no? No le vas a poner a un colibrí un transmisor satelital que pesa 20 gramos o 10 gramos, cuando pues este animal puede pesar 15 gramos, ¿no? Entonces hay una correlación, usualmente lo que se maneja pues es un menos del 3% de lo que pesa el animal es lo que te debe de pesar el aditamiento que tú le colocas. Conforme las tecnologías han ido evolucionando, pues hemos tenido nosotros pues, transmisores que se han reducido en su tamaño, ¿no? Inclusive hoy ya se maneja, pues, nanotransmisores, ¿no? En donde prácticamente el peso de este transmisor, pues, pues, pesa, pero, pues, muy relativamente poco. Tienen, pues, mejores alcances, tienen mejor
señales, se reciben las señales de una manera más fácil, etcétera, ¿no? Pero aquí yo lo que quiero ver es cómo hemos nosotros evolucionado y cómo te ha permitido en cierta medida, pues que el uso de las personas o los colaboradores en las investigaciones, pues también se ha ido reduciendo y no se ha necesitado tanto, ¿no? Bueno, entonces, como ya esta es una foto repetida, pero por ejemplo a nosotros nos tocó en su tiempo en la Bahía de Santa María colocar unos transmisores satelitales que a 2 especies de aves, pero estas les teníamos que darle seguimiento con unas antenas, ¿no? Entonces, había una red de colaboradores desde Sinaloa hasta Alaska, revisando, y pues nosotros avisábamos que a los de Sonora o avisábamos a toda la zona de la costa pacífica que los bichos ya habían salido de aquí, de la zona centro de la costa de Sinaloa, hacia el norte, ¿no? Entonces ya pues algunos colaboradores que teníamos en el delta del río Colorado nos avisaron, otros en California, y así se fue, ¿no? Hasta que llegamos a Alaska. Y en Alaska también, pues, la metodología aquí se da como ya eran los sitios de invernación, pues ahí lo que usualmente se hace es que se vuela, ¿no? Entonces ahí, con esta tecnología, pues sí, pudiésemos nosotros decir que ocupas a 2, 3 personas que andas en el campo, te subes al avión y porque en el avión también colocas estas antenas, entonces te subes al avión y estás tú pues teniendo un contacto más directo con otras personas que probablemente pues no estén viviendo contigo en la misma casa, ¿no? Entonces ahí pues vamos a decir que sí te puede impactar, pero esa es una tecnología que ya no se utiliza tanto, ¿no? Entonces esta es la vieja escuela para el estudio de la migración, aunque la más vieja, que es la colocación de los anillos, aún se sigue haciendo con los anillos metálicos, pero también hasta eso ha evolucionado porque en algunas especies tú puedes poner el anillo metálico y puedes poner anillos de plástico que facilitan la observación de estos animales en el campo sin necesidad de estar esperando a que alguien te avise que se encontró este animal muerto en X o Y sitio, ¿no? Entonces empiezas a unir todos estos cabos para estos corredores migratorios. Entonces, pues tenemos esto, y aquí, por ejemplo, pues este es unos transmisores satelitales que nosotros pusimos a unos pelícanos y a unos ostreros. De hecho, esta ruta que ustedes ven aquí no es de esta especie, este es un pelícano, es una ruta que que un ave estuvo haciendo, creo que estos son los datos de una semana, que se le pusieron estos transmisores que son ya solares, se cargan solos, y pues tú estás teniendo, si con estas tú podías tener una señal cada media hora, por decirlo así, con estos puedes tenerlos prácticamente cada 15 minutos o cada 5 minutos, entonces, o puedes tenerlo prácticamente todo el día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las baterías son recargables. Y aquí no se, pues se alcanza a apreciar que es un anillo de plástico. Entonces, esta ave, al parecer, estaba en La Paz. Alguien la vio por allá y pues ya nosotros sabemos que cruzó de la bahía de Topolobampo, la bahía de Oguira, cruzó hacia la bahía de La Paz, ¿no? Entonces ya estamos nosotros conectando estas especies, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a ver si puedo hacer la conexión. Quiero que por favor me digan si se está viendo o no se está viendo. Bueno, aquí lo que yo quiero mostrarles, por ejemplo, es los datos que nosotros estamos obteniendo prácticamente en vivo, por decirlo así, ¿no? Esta es una especie que nosotros anillamos en Topolobampo y que ahorita se encuentra en Baja California Sur. Entonces, se está moviendo. Nosotros, por ejemplo, si se fijan en el tiempo local, aquí estamos hablando que es el 23 de octubre, pero son las 6 de la mañana y a las 7 más o menos ya podemos observar, aunque parece que no trae ganas de moverse, pero se está moviendo donde mismo. Entonces, son informaciones que nosotros tenemos
prácticamente en vivo. Esto yo lo hice de la semana de octubre, en el mes de octubre, pero yo puedo saber que en la distancia que ha recorrido, que en este caso son 775 kilómetros de esa semana en particular que estamos nosotros observando, el ave no ha salido de esta zona del Cerro de Santa Lucía, ¿sí? Y ahorita pues ya son las 7, en lo que yo he estado hablando, esta ave ya prácticamente tuvimos datos por 24 horas, nos da la altitud, ahí voló un poco hacia arriba, ¿sí? De hecho, pues aquí esto es la península de Baja California, ¿sí? Ustedes pueden observar, ya cruzó de lo que es la Laguna San Ignacio a la zona del Golfo de California, sigue dándonos esos datos, es en la noche, son casi las 12 de la noche, cruzó de noche, ¿sí? Hacia la zona continental de Sonora, se sigue moviendo, ahí está moviéndose por la zona costera, ¿sí? Y sigue su camino hacia el sur. Lo que aquí nosotros estamos determinando con esta especie en particular es de que tuvo un movimiento, porque esta especie nosotros la anillamos por allá en el mes, la anillamos y le pusimos el transmisor, si mal no recuerdo, en el mes de abril. Entonces se lo pusimos aquí donde está este cuadrito, se fue hasta la zona de Guaymas, acá al norte, cruzó hacia la laguna San Ignacio, se fue de esta laguna, se fue hacia la laguna, hacia el sur, a lo que es la laguna de Magdalena, se regresó hacia San Ignacio, ya vemos nosotros que está cruzando hacia la zona del cerro perdón, hacia la zona de Sinaloa, ya está por ahí en Llávaros, en algún punto de esos, y ahí va hacia Topolobampo, ¿no? Entonces regresó, tuvo un movimiento migratorio local, vamos a decirlo, aunque pues no es tan local, pues porque pues de Baja California llega a Sonora, de Sonora se va hacia el sur, y la semana siguiente ya nosotros supimos de que esta ave estaba en el estado de vuelta a la misma bahía. ¿A qué? Pues probablemente estaba de regreso en el mes de octubre para empezar a buscar una pareja, para empezar a buscar un sitio de anidación, ¿no? Entonces, y en esta semana que nosotros obtuvimos estos datos para esta presentación en particular, pues sabemos que esta ave se movió 2.060 kilómetros, ¿no? Entonces, si tiene movimientos locales, aquí nos está diciendo pues de que al menos utilizó 3 estados del noroeste de México y sabemos que hay una conexión en esto. Pero a lo que vuelvo, a lo que regreso es que para este caso nosotros pusimos estas ay, no me acuerdo que, no, esta ave duró un año, tiene un año con el transmisor, entonces lo pusimos en marzo y ya nos dio casi un año de información. Entonces, o nos dio mucha información, no recuerdo la fecha, ¿no? Pero ¿cuántos fueron? Pues fueron 3 personas y ya después todos estos datos pues los obtenemos nosotros de un satélite y no hay riesgo de un contagio, ¿no? Que es lo que yo quiero estresar, que las tecnologías nos han permitido a nosotros pues obtener una serie de datos increíbles en cuanto a información. Es un cúmulo de información que nos dan que nos permite, sin necesidad de tener un contacto directo con otras personas, ¿no? Entonces esto pues es la tecnología para este caso pues sí nos ha servido para mantenernos un poco aislados, ¿no? Ok, entonces, y tenemos, por ejemplo, esta que acabamos de ver, pues nos da información prácticamente al momento, ¿no? Entonces, mientras las aves tengan ese dispositivo pegado a la espalda, nos va a seguir dando información. Y ahora, esta de las grabaciones nocturnas es una técnica relativamente nueva, pero que también de una u otra manera, pues nos permite tener información importante sobre los movimientos migratorios, pero pues lo que nosotros estamos buscando aquí es la nueva era en términos de
del cómo podemos nosotros continuar estudiando con estas pandemias, ¿no? Entonces, aquí llegas, colocas este equipo, que es un equipo de grabación. Usualmente lo colocas en el techo de una casa, de una oficina, de donde tú lo quieras poner, y estás grabando durante la noche. Estas grabaciones pasan a una computadora y después se pasan a estos que parecen pues sonogramas, ¿no? Y estos sonogramas ya después tú los vas clasificando. Entonces nosotros, por ejemplo, grabamos 106 días durante la temporada migratoria en marzo y pues se grabaron un total de 276,000 ruidos. Se tuvieron 276,000 grabaciones, 265,000 pues se consideraron como ruido ambiental, y ya de todo este universo de grabaciones que nosotros tuvimos en base a toda esa criba de sonidos que se tienen en la computadora con el equipo que nosotros disponíamos, pues al final del día supimos que pasaron durante esos 106 días, pasaron casi 11,000 aves, y en base a la frecuencia, las diferentes frecuencias, nosotros pudimos determinar que de estas 10,000 grabaciones que tuvimos, pues casi 5,500 pertenecieron a chipes y gorriones, que son pues las aves más pequeñas y son las que se supone que son más, ¿no? Entonces tuvimos también la frecuencia, en la frecuencia 2 tuvimos casi arribita de 4,600 grabaciones, y fueron gaviotas, garzas y ostreros. ¿Por qué tuvimos muchas de estas? Porque la mayoría de estas especies pues se consideran como locales, y la frecuencia 3 pues se tuvo la espiza americana o el arrocero americano, que fueron 753. Por ejemplo, de todo este universo de información que nosotros obtuvimos, esta especie del arrocero americano, por primera vez en el norte del estado de Sinaloa, en la zona costera, se tuvo registro, ¿no? Entonces, esta es una información nueva, es válida porque aparte se graba, y sí tuvimos la oportunidad de verlo durante el día. Pero estas son las marcas que te dejan todos estos ruidos que grabas, ¿no? Aquí si está un chapulín o un grillo en la noche cerca del micrófono, pues se graba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para el caso de la pandemia, estos datos, perdón, no son del mes de marzo, estos datos fueron del mes de octubre, noviembre, porque nosotros pudimos colocar esta información en el área administrativa de la empresa que nos había contratado. Y nosotros iniciamos en marzo la grabación de la migración de sur a norte, pero a los 3 días nos dijeron, ¿saben qué? Por cuestiones de seguridad y de sanidad y todo, y pues no nos deja la autoridad del tener personal que no sea el personal de seguridad de la empresa, pues nos dijeron, pues ahí nos vemos, ¿no? Que les vaya bien. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues nos movimos a la casa donde estábamos viviendo, y nos subimos al techo, y en la noche se grabaron lo que se observó de la migración, pero pues se dificultó más la grabación porque pues estábamos en una colonia, ¿no? En un fraccionamiento que, aunque era cerrado, pues de vez en cuando algún vecino le subía al volumen de la música, y pues se grababa. Entonces había más vicio, sonidos viciados que lo que tuvimos, ¿no? Entonces, y aparte esta técnica pues es relativamente nueva. Entonces en México nadie la había usado hasta que nosotros somos de los primeros. Entonces hay muchas de estas figuras que nosotros tenemos que pues sí sabemos que es un charrán que está en este grupo de la frecuencia 2, pero no sabemos con certeza cuál es la especie. Sin embargo, no sé si el arrocero americano, como es una especie que se ha estudiado en Estados Unidos, pues ya se sabe que estas son las marcas que dejan, ¿no? Entonces, hay un área de oportunidad para investigación muy fuerte en esto de las grabaciones nocturnas, al menos en México, pero pues implica mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero es otra técnica. Aquí lo que yo quiero ver es que a nosotros nos afectó, sí, porque no pudimos darle seguimiento en el mismo sitio, que en este caso era el techo de unas oficinas, y nos tuvimos que ir a una casa, a una colonia. Entonces ya el estudio pues ya no fue el mismo, ¿no? Porque tenías obtuvimos datos diferentes. Este es el resultado de un trabajo del mismo trabajo, pero aquí se hizo un estudio sobre la migración de aves playeras.
En este caso, vamos a decir que sí se tuvo la obtención de todos estos datos que nosotros tuvimos, por ejemplo, del Playero Occidental en esta fecha, si ustedes se fijan, bueno, no, esta es una gráfica del 2019, todavía no estaba la pandemia, pero aquí lo que voy es de que para obtener estos datos sí se tuvo que ir en grupo, ¿no? Entonces, aquí sí hubo cierto impacto, tuvimos que salir al campo, se recopiló la información en el campo y pues desde esa salida pues implicó un riesgo potencial porque pues tú vas y tienes que contactar al despachador de la gasolina, probablemente te encuentres con alguna persona que no es del equipo de trabajo y que pues ya era vamos a ponerle una persona ajena al círculo que se había conformado de los colaboradores de este proyecto, ¿no? Entonces sí tienes un impacto. El COVID sí tuvo un impacto en el estudio de las aves migratorias. Voy a darle a la siguiente. Y aquí, por ejemplo, pues nosotros este es un estudio de migración, también es un estudio relativamente nuevo, que nos dio ciertos datos, pero sí tuvimos para obtener estos datos, como estos son puros aves paserinas y parientes de las paserinas, son puras aves chicas que se tienen que hacer con redeo, con redes, pues sí hubo convivencia, pero repito, era el mismo equipo de trabajo, el que estaba ayudándonos. Nosotros en estos trabajos durante el año que tuvimos, el equipo se conformó de 3 biólogos de campo, un investigador, un gestor y un especialista en técnicas de monitoreo. Entonces vamos a ponerle 6 los que estábamos involucrados, pero 3 de ellos eran los que salían de manera permanente al campo y esos 3 pues estaban juntos todo el tiempo y por lo tanto pues se disminuyó el riesgo de contacto. ¿Por qué? Pues porque uno de ellos, el coordinador de los trabajos de campo, pues vivía en México, entonces sucede esta problemática del COVID y él decide, aparte pues que ya no podía, pues dice, pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, yo no voy a poder ir a México porque pues estamos en cuarentena, entonces él forzosamente se queda, pero el otro era de Culiacán y él iba y venía los fines de semana a Culiacán, entonces él también decidió pues que ya no iba a ir a Culiacán porque tenía posibilidades de tener este contagio en el camión, ¿no? Entonces ellos mismos por cuestiones de protección decidieron hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, estos son los datos que se obtienen. Aquí pues pueden observar en las primeras 5 pues que hay ciertas especies que se consideran como residentes. Y así a manera de colofón de esta diapositiva, pues lo que nosotros nos dimos cuenta es de que tenemos una migración circular, o sea, llegan en otoño estas especies que fueron las más abundantes, pero hay algunas de ellas ya no las encontramos aquí, sobre todo en estas partes bajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Passerina sidis, pues no la vimos durante la primavera, entonces quiere decir que esta ave llega y cuando se regresa al norte no usa la zona de estudio de nosotros, ¿no? Entonces es una información que tenemos. Aquí tuvimos que hacer censos aéreos. De nuevo, esto fue en diciembre, no nos pegó, no fue durante el tiempo del COVID, aunque sí podríamos haber dicho que en el último censo que fue en el mes de febrero, pues ya andaba la pandemia por aquí, pero pues bueno, no afortunadamente pues no hubo problemas. ¿Por qué? Pues porque aquí pues nos tuvimos que rentar un avión y pues ninguno de los 3 del equipo o ninguno de los del equipo de nosotros pues sabe pilotear un avión, ¿no? Entonces era un piloto que era ajeno al equipo de trabajo de nosotros y tuvimos pues suerte de que fue en el mes de febrero el último vuelo, ¿no? Pero sí ahí ya sales de tu área de confort en cuanto al equipo de trabajo, ¿no? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que se maneja? Pues aquí lo que tienes que hacer pues, es utilizar el cubrebocas correctamente, lo que te están diciendo
en la actualidad y que desde el inicio de la pandemia utiliza tu criterio para mantener una sana distancia lo más posible. En el caso de nosotros, pues sí se hizo, o sea, salíamos, por ejemplo, uno de los investigadores, pues era de La Paz y decidimos que ya no viniera porque pues no tenía caso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el grupo lo tratamos de mantener siempre lo más cerrado posible y el aspecto que él estaba manejando pues no necesariamente implicaba que viniera visitas aquí a la ciudad de Los Mochis, ¿no? O al área de estudio. Entonces, pues ya aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos, de las recomendaciones que podemos decir? Pues tienes que aprovechar las innovaciones tecnológicas, tanto en el área de lo que es la migración, y en el área de lo que es la prevención o la diseminación de estas enfermedades, pues, cuáles son los problemas que tú tienes en la aparición de la zoonosis, cómo puedes tú tener un mejor manejo de los posibles detonantes de los equipos de trabajo para evitar este contagio. Pues nosotros siempre mantuvimos una metodología durante todo el año que se tuvo el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es el uso sostenible de los recursos naturales. Y para el caso de lo que son la prevención de las pandemias, pues, ¿cómo le podemos nosotros hacer para tener acuerdos ambientales multilaterales? Porque en el caso de las aves migratorias, pues son especies que pues pueden utilizar prácticamente todo el continente, ¿no? Y por tanto, se necesitan acuerdos multilaterales. Pues no quiero decir lo que ha pasado en el país, ¿no? En cuanto a las políticas públicas que se han estado utilizando, pero pues es como en todo, ¿no? Si entre más elementos científicos tengas a la mano para tomar una decisión que puede afectar a la sociedad, pues hay que tener esa evidencia científica al modo para que se pueda hacer, ¿no? Tienes que tener, en el caso de la zoonosis, pues tienes que tener un mejor manejo de los animales domésticos, no en el caso de las aves. Bueno, en el caso de las aves, por ejemplo, para evitar la gripe aviar, pues sí, ¿no? Esto implica el manejo de estos animales. Y pues los patos van a seguir, o las especies de aves van a seguir migrando y de una u otra manera pues van a tener ese convivio con los animales domésticos, pero si tienes un mejor manejo, pues al final de cuentas pues te da resultados más positivos y pues tienes que tener una respuesta. ¿Cuáles son las necesidades que tienes tanto en el aspecto público como en lo político para la prevención y control de esta enfermedad, ¿no? Pues yo no sé si tengan confianza, si tengan preguntas y pues gracias de parte de todo el equipo, ¿no? Porque pues al final los datos que estoy presentando no son datos que yo obtuve, pero sí quise poner esta diapositiva porque pues aquí no hubo sana distancia, ¿no? Y si se fijan, todos están viendo hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Pues porque pues ahí estaba, y hay veces que te acercas y ¿dónde? Pues allá, mira, que en aquella parte, y aquí pues estás tomando los datos, ¿no? Y pues la mesa tenía 80 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, sí se tiene ese contacto, y pues, pero pues se ocupa, ¿no? Entonces hay que meter ese tipo de estrategias. Terrible, Chico, el entender y conocer un poco más de la situación del COVID. Y lo más increíble es cómo estos animalitos tan generosos y maravillosos que finalmente vienen a subrayar la parte de que son termómetro para los seres humanos, pues queda una vez más de manifiesto, porque imagínate que a veces la gente no considera que tener enjaulados a estas aves, a estos pájaros, no va a pasar absolutamente nada. Y estamos viendo cómo han sido, bueno, susceptibles también de todos estos bichos, como tú les llamas, ¿no? Y que finalmente el COVID también les ataca y pueden ser transmisores. Esto me lleva a una pregunta, Jico, para redondear esta participación tuya. Es decir, ¿cómo podemos generar esta empatía que habíamos tratado de venir sensibilizando a la sociedad en su conjunto para que sigan acercándose más a este asunto de las aves, de ver las aves como
estas, como esta interacción necesaria para los seres humanos, pero también que no vayan a empezar por algunos sectores que ya lo están haciendo, ¿no? A poner la cruz porque ahí viene un pájaro, hazte para allá, no te vaya a contaminar, estos animales son susceptibles de contagio, etcétera, etcétera. Sí entendemos que este asunto del COVID, pues es un asunto terrible, puesto que esto ha provocado una pandemia universal, pero también tratar de, entre tanta desgracia, entre tanta inconsistencia, pues, en cuanto a la vida cotidiana, sí verle lo positivo a este asunto de las aves, ¿no? Sí encontrarle la generosidad que han demostrado a lo largo de toda la humanidad las aves, ¿no? De una u otra manera. ¿Cómo tratar de ser empáticos, insisto? Porque imagínate que después de esto habrá, como lo está viendo ya en este momento, ¿no? Gente que las case, gente que... Y lo que se había tratado de lograr, ¿no? De no tanta transgresión a estos animales, bueno, está volviendo a aparecer porque habíamos logrado, por lo menos en nuestro proyecto, tratar de ir a las comunidades, trabajar con ellos, decir que en vez de utilizar una resoltera, utilizaran sonidos. Yo me estoy refiriendo sobre todo cuando ellos han tenido que espantar a las aves para los cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos así como a reaprender a vivir con el COVID. También vamos a tener que tratar de reaprender a vivir con las aves. ¿Cómo potenciar esta parte, Jico? Bueno, o sea, es muy importante. pues primero tenemos que entender que siempre existe el riesgo de la zoonosis. Por ejemplo, tú mencionas de las especies o de las aves que están en jaulas. Pues permíteme decirte que antes de que tú puedas tener esa ave en una jaula, de cada 100, un porcentaje muy elevado, 70 se mueren. ¿Sí? Y se mueren, ¿por qué? Pues porque están hacinadas. Entonces ahí es más fácil que entre ellas se contagien. Entonces, y puede que el porcentaje lo que haya dicho haya sido muy alto, ¿no? Porque es realmente la mortandad que existe en el movimiento y en el tráfico no solamente de aves, sino de otras especies. Hay que entender que es un muy buen negocio para aquellos que se dedican a eso, pero desafortunadamente en el camino quedan muchos animales. No solamente voy a incluir a las aves, ¿no? En el camino quedan infinidad de animales, infinidad de plantas que simple y sencillamente no sobreviven. Pero en el caso, vámonos otra vez a retomar el caso de las aves, ¿no? Como hay veces que las traen en cartones, o sea, y traen, no sé, 50, 100, imagínate, encerradas, moviéndolas, sin una respiración adecuada, el estrés que tienen, sin una alimentación adecuada. Entonces, pues el solo hecho de estar tan hechas bola en esos lugares, pues propicia la generación de enfermedades. Y aquellas que sobreviven, pues sobreviven y pudiesen traer ciertas enfermedades, pudiesen llevar esas enfermedades que pudieran ser potencialmente transmisibles al humano. Entonces hay que tener, o sea, la realidad es de que si tú quieres tener ruido de aves, lo mejor es de que te vayas al campo y observes las aves. O sea, no tiene caso que tengas a alguien, a un animal encerrado que pues no estás contribuyendo en nada más que a tu propio gusto, ¿no? Y pues ni siquiera te va a cantar algunas veces, ¿no? Entonces, pues hay que tener, yo creo que hay que potencializar este problema que se está teniendo de esta pandemia, de esta enfermedad emergente, para decir que especies mamíferas o especies silvestres que son portadoras de diversas enfermedades o de diversos virus son potencialmente se puede transmitir al humano para tratar de revertir esta situación de lo que son el tráfico ilegal de especies, ¿no? Entonces hay que aprovechar, sacar lo bueno que está sucediendo con esta pandemia para tratar de hacer conciencia de que es mejor tener un contacto con unos binoculares a 30 o 40 metros o 10 metros
que a tener un contacto de un animal que está en una jaula, que la vas a limpiar, que vas a convivir con bacterias y virus que potencialmente te pueden enfermar a ti, ¿no? Entonces, vale más abstenernos de las jaulas y atenernos a lo que se está haciendo, ¿no? Concientizar y tratar de involucrar a más personas en esta actividad que es la observación de aves. Bueno, pues ahí tienen ustedes, la conservación del entorno se ha vuelto prioritario porque también de ello depende la supervivencia humana. Entonces creo que esto que nos ha platicado el doctor Jico Vega el día de hoy, habríamos que tenerlo seriamente en cuenta, ¿no? Y contribuir también a que esto de la transgresión, sobre todo en las especies de aves, de las diferentes especies de aves, sean residentes, migratorias o endémicas, pues poner especial cuidado y como él dice, a pesar de que nos encante y lo queramos tener en la casa, bueno, mejor salgamos o abramos la ventana y observemos lo que es la vida a través de las aves, ¿no? Bueno, no me queda más que despedirnos. El día de mañana tenemos otra actividad, les esperamos, como se está haciendo costumbre desde el domingo pasado, que aperturamos este ejercicio de la 17 edición del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. De nuevo, Jico, muchísimas gracias. Lo vamos a seguir viendo esta semana, ya lo van a ver ustedes hacia el final. Por lo pronto, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.